Buenos días a todos, damos gracias a Dios por ese tiempo tan especial, a todos de sus casas también que nos acompañan cada domingo. Hoy tenemos un tema muy especial, como todos los domingos. Estamos hablando acerca de las condiciones de un discípulo de Cristo. Qué convicciones tan importantes tener como discípulos del Señor, saber que mi convicción es Cristo, mi convicción es la eternidad, mi convicción hay un cielo, hay un infierno, mi convicción es que Dios creó todo, etcétera. Estas convicciones que hemos hablado los últimos domingos, hace 8 días vimos mi convicción en la resurrección. Hoy vamos a hablar de otro tema muy también fundamental, mi convicción en el cristianismo. ¿Por qué soy cristiano? El cristianismo que ha existido desde todo el tiempo. Dice la palabra en 2 Corintios 5, 17, que todos conocemos, y bueno, muy importante. Y bueno, algunos no los conocen, pero vamos conociendo. Es 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17, que digo todos conocemos, me refiero a que es muy sonado este versículo y también es muy importante que lo recordemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No voy a hablar de ese versículo, pero determina lo que soy en Cristo. Y somos en Cristo, somos nuevas criaturas. Y si soy nueva criatura, pertenezco a la cultura del reino de Dios. Y si pertenezco a la cultura del reino de Dios, entonces tengo propósito aquí en la tierra. Y si tengo propósito aquí en la tierra, pertenezco al pueblo de Dios. Y aquí en la tierra, el pueblo de Dios se llama iglesia. La iglesia, o sea, pertenezco a la iglesia de Cristo. Y la iglesia ha hecho presencia aquí en la tierra desde los comienzos. Entonces, mis amados, aunque creamos solo en Cristo y en la Biblia, también es necesario que creamos que el cristianismo ha sido bendición para la humanidad. O sea, la iglesia de Cristo ha sido bendición. Y hablo de cristianismo en el sentido de las raíces cristianas, porque también el cristianismo ha existido de todos los frentes, de todas las formas, pero también vamos a hablar de cristianismo en general y después hablamos de ya como iglesia de Cristo y nuestra función como perteneciente a la iglesia de Cristo. Entonces el cristianismo ha tenido un efecto beneficioso sobre toda la raza y sobre todo aspecto, sobre toda la humanidad mejor. Aunque algunos no sostienen esa opinión, o como ya no se estudia la historia, ya no conocen la historia, que la base de los cambios culturales a nivel histórico ha sido por el cristianismo. Esos cambios culturales de la ciencia, de todos esos aspectos, inclusive las universidades se fundamentaron en el cristianismo, las cárceles se fundamentaron en el cristianismo, bueno, todos los contextos culturales a través de la historia, especialmente, pues obvio, en el occidente, donde impera o imperó, hoy sigue imperando o sigue influenciando el cristianismo, como en Europa, como en Norteamérica, etc. Entonces, mis amados, por ejemplo, hay muchos activistas ateos que denigran del cristianismo y, por ejemplo, una de las tantas, Madalyn Murray, dijo que el cristianismo del cristianismo jamás ha venido nada bueno, dijo este personaje. Pero si el cristianismo no ha hecho nada, ni ha producido nada y nada bueno, entonces debemos rechazarlo, porque ¿para qué? ¿Para qué tenemos un cristianismo si no ha hecho nada, ni ha influenciado nada en ninguna otra consideración? Por eso Jesús dijo en Mateo 7, 16, hablando precisamente de nacer de nuevo y todo esto, dice Cristo, por sus frutos los conoceréis. El cristianismo ha dado fruto a través de la historia. Y por sus frutos los conoceréis. Bueno, ¿cuáles son esos hechos y cuáles son esos frutos de la fe cristiana? Miremoslo como primer punto. Primero, el cristianismo enseña que la raza humana es perversa y pecaminosa. Le dice la palabra en Jeremías 17:9. ¿Cómo es el corazón del hombre? Claro, el cristianismo enseña que la raza humana es perversa y pecaminosa y se halla en una condición de caída. Y aún el más grande de todos los santos, de todos los consagrados, de todo lo que veamos, aún es impuro y aún es imperfecto. Como dice aquí, engañoso es el corazón más que todas las cosas y
perverso. Tremendo el corazón del humano. Por eso un corazón sin Dios es perverso por naturaleza. Tremendo. Entonces debemos también tener en mente que la palabra dice, como somos tan imperfectos, como somos tan, digamos, limitados, también nos dice que hay un tesoro, que cree en Cristo tiene un tesoro. Allá en Corintios 2, en 2 Corintios 4:7, dice que hay un tesoro aquí en este vaso de barro. Qué tremendo, hay un tesoro escondido aquí en este vaso de barro. Aleluya. Por eso nuestra excelencia es en el poder de Dios. Si no tenemos a Dios seríamos imperfectos, y por eso hay mucha imperfección, inclusive porque la iglesia o el cristianismo está compuesto por seres humanos que están en un proceso de transformación. Todos. Y también vemos en segundo lugar, en estos hechos y frutos de la fe cristiana, que tenemos que recordar que el cristianismo a menudo se le ha echado la culpa de cosas que no hacen los verdaderos cristianos y que lo profesan. Como se mete el cristianismo desde históricamente, porque si entendemos, y no quiero profundizar en esto, pero el cristianismo básico, el cristianismo que dejó Jesús o las bases de la iglesia de Cristo, lo encontramos en los primeros siglos, por eso fue perseguido, pero ya en el año 300 ya se tergiversó, se unió el imperio con el cristianismo, y los perseguidos salieron de las catacumbas, y entonces el emperador empezó a coger influencia y controló, y ya no fue el cristianismo original, sino una religión, para que entendamos. Y a partir del año 300 al año 1500, a 1200 años, fue mucho oscurantismo religioso. A eso se le llamó cristianismo, cuando imperaba la religión tradicional. La religión ejercida, que los primeros papas eran emperadores, precisamente, usted puede mirar la historia. Entonces, en esa época, por ejemplo, hay una mancha muy negra en la historia que se le atribuye al cristianismo, inclusive, por eso Mahoma, que fue cristianizado, dejó ese cristianismo en ese entonces, que era un cristianismo de nombre más que la realidad del evangelio, porque era influencia, era una institución de poder que controlaba todo. Y en ese control, en esos siglos del oscurantismo religioso, que imperaba la religión tradicional que se llamó católica, y debido a eso se da al cristianismo la peor acusación que pudiera hacerse contra el cristianismo. ¿Se acuerdan la Inquisición española? La Inquisición, la Santa Inquisición. Eso fue algo deplorable en el más alto grado de la palabra, una época monstruosa de brutalidad y barbaridad. Fue de naturaleza diabólica porque se perseguía a todo aquel que no estaba de acuerdo con la institución. Se quemaban vivos, se torturaban alargándole, muchas cosas para aquí, no vale la pena ahorita resaltar. Pero la pregunta era, ¿estaban los cristianos persiguiendo a los que no eran cristianos? No. Ante lo contrario, perseguían cristianos que verdaderamente confesaban que esa no era la verdad. Los miembros del partido inquisitorial no eran cristianos, eran religiosos sin Cristo, y esa mancha quedó marcada como una de las influencias del cristianismo negativas en la historia. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que ha logrado? Miremos otro punto. ¿Qué es lo que ha logrado realizar el cristianismo? ¿Qué es lo que ha logrado realizar el cristianismo? Estamos viéndolo de todos contextos, del contexto histórico. En primer lugar, debemos notar que desde que el cristianismo vino al mundo, él mismo se ha convertido en una fuerza mundial por sus raíces judeocristianas. El cristianismo es una fuerza mundial porque todo el que tiene la raíz de Cristo es cristiano a nivel histórico, por sus raíces judeocristianas, y hoy casi hay 3 veces más o 3 veces mayor en número que cualquier otra creencia en el mundo de cristianos, ya sean a través de religiones o sectas y todo esto, pero a eso se le mete el contexto de cristiano. ¿Y por qué se produjo toda esa influencia? Esto se produjo frente a las más desconcertantes probabilidades. Cuando uno considera que el cristianismo es la proclamación y la muerte de un carpintero de Nazaret, de quien se alega que es divino, que es creador del mundo, un carpintero creador del mundo.
Tremendo eso. Supongamos, por ejemplo, que en nuestras ciudades, aquí en América, bueno, llega alguien, aparece unos misioneros que nos dicen que recientemente algún oscuro por allá campesino había sido condenado a muerte, y por allá en Persia, por allá fue condenado a muerte ese campesino y tenía fama de haber levantado muertos. Y lo peor es que declaró ser el eterno creador del cosmos. Si nos llegan con estos misioneros hablándonos de eso, ¿qué posibilidades cree usted que tales misioneros tendrían de éxito en la propagación de su creencia? La posibilidad de tal fe sería muy asombrosa si empezamos a creer en algo así, que alguien aparezca diciendo que un campesino resucitó y que hacía milagros por allá en Persia. Pues, mis amados, esto fue precisamente lo que hicieron los apóstoles en el imperio romano. En todo ese imperio, vasto imperio, fue lo que proclamaron los apóstoles. Y aunque nos parezca sorprendente, estos apóstoles tuvieron éxito en derrumbar aquel imperio pagano y derribar todas sus creencias. Pero, mis amados, aquella hazaña simplemente demuestra que en esa absurda e increíble declaración tuvo que haber algo inherente, tuvo que tener un poder sobrenatural. Solo no podían. Si alguien nos dice a nosotros aquí que resucitó a un campesino, pero solo no puede. Pero si hay una fuerza sobrenatural que convence al interior, entonces hay algo que es verdad. Eso le pasó a los apóstoles, predicando y proclamando a aquel Jesús, a aquel carpintero resucitado. Mis amados, ese poder sobrenatural que es el poder del Espíritu Santo de Dios, como dice en Hechos 1:8, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese fue el poder que descendió a través de ellos y atrajo hacia sí mismo a los que quiso mediante la irresistible fuerza espiritual que el Espíritu Santo estaba dando. Entonces, mis amados, contra toda la oposición y persecución que pudiera haber levantado, el cristianismo continuó creciendo, se continuó desarrollando. A unos intentos de los emperadores romanos por derrumbar el cristianismo y volver a establecer las religiones paganas de Roma no tuvieron éxito. Oleadas de torturas diabólicas barrieron el imperio romano en un esfuerzo satánico para limpiar el mundo de la recién nacida fe cristiana. Muchas historias del mártir de las catacumbas, muchas historias que vemos allá en el Coliseo Romano, etc. Sin embargo, mis amados, la sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la iglesia y Cristo continuó su marcha conquistando las culturas y naciones. Poco después, un emperador cristiano, como les dije, en el año 300 más o menos, se sentó en el trono romano y el imperio más poderoso que jamás haya tenido este mundo cayó ante el evangelio del carpintero de Galilea. Su obra de mejoramiento comenzó en el mundo pagano. Muchas personas que hoy viven en el ambiente sensible cristiano, en que predomina la ética cristiana, no comprenden cuánto le debemos a Jesús de Nazaret. Es tan valioso lo que Jesús hizo. El mundo en el que Él nació era completamente diferente al nuestro. Y el mundo en donde Él estuvo, obviamente, una cultura diferente. Mis amados, si Jesús no hubiera venido, el mundo sería completamente diferente. Si Jesús no hubiera venido, el mundo sería completamente diferente. Si Jesús no hubiera venido. Y le voy a decir por qué. Porque, mis amados, si hay alguna bondad y misericordia en este mundo, ha venido en gran manera a medida de Él. Pensemos en las luchas de los gladiadores. Centenares de miles de esclavos derramaban su sangre en el círculo como espectáculo allá en Roma, año tras año, para satisfacer las pervertidas pasiones de la turba romana.
de la sociedad romana. Pero un testimonio de los tantos, que hay tantos. Un cristiano llamado Telémaco, un cristiano, un santo, saltó una vez a la arena y se metió entre dos gladiadores que estaban armados y los separó. Todo el público viendo. A una señal del emperador, Telémaco fue traspasado por las espadas de esos soldados y cayó a tierra. Pero ese sacrificio que él hizo de su vida, que le salvó la vida a otros centenares de esclavos, logró algo. No hubo grito de júbilo en ese momento de parte de la multitud, porque él se metió y sacrificó su vida para que no siguieran peleando. Se quedaron mirando a ese hombre santo que yacía muerto allá en su propia sangre, y un gran silencio se apoderó del inmenso circo. La turba, la multitud, ya no fue como en otras ocasiones, salió avergonzada, y ese fue el fin de las luchas de los gladiadores en Roma, para un cristiano. Jesucristo nos había dicho que, Mateo 6:26, no valéis vosotros mucho más que ellos. Hablando de las palomas, mucho más que ellas. Dios siempre da un valor más allá. Y lo que hizo el cristiano fue darle valor más, un valor más importante como ser humano. Respecto, por ejemplo, así la cultura en ese entonces, los hijos muy amados y respetados hoy en día. Los hijos tienen mucha importancia porque Dios nos dio ese amor hacia ellos. Pero no fue así en los tiempos precristianos. Habían culturas, especialmente en el contexto romano. El poder de un padre romano sobre su hijo era absoluto. Podía exponerlo a la muerte, podía azotarlo, podía mutilarlo, podía darlo al matrimonio, podía divorciarlo, podía venderlo como esclavo o matarlo para satisfacer su propia pasión sanguinaria. Era una cultura muy fuerte. Jesús tomó a un niño en sus brazos y lo bendijo. Y dijo, dejad que los niños vengan a mí. Y ese mensaje de Jesús atrayendo a sus niños, a sus hijos, así, por amor, permitió que el infanticidio por placer desapareciera del mundo antiguo. Qué tremendo mensaje, qué tremendo la iglesia cuando hace frente. Otro ejemplo, la condición de los esclavos en el mundo antiguo era peor, para no nombrar cómo trataban a las mujeres, si eran conocidos cómo era con las mujeres. Pero miremos los esclavos. La mitad de todo el imperio romano estaba constituido por esclavos. La ciudad de Atenas tenía 400,000 habitantes y de esos habitantes 100,000 eran libres y 300,000 esclavos. La esclavitud en el mundo antiguo era mucho más brutal de lo que haya demostrado ser cualquier esclavitud moderna. ¿Qué fue lo que puso fin a la antigua esclavitud? El Evangelio de Jesucristo. El cristianismo impactando la sociedad. Miremos, por ejemplo, Pablo, cuando escribió Filemón. Ustedes saben que Filemón, ¿quién era? ¿Se acuerda de Filemón? Filemón era un amo y el Señor tenía esclavos, y entre esos tenía a este esclavo que Pablo lo recomendó. Y Filemón tenía un esclavo que se había escapado y había sido echado en la cárcel romana en el apóstol Pablo. O sea, se encontraron con Pablo en la cárcel y Pablo lo había ganado para Cristo. Cuando el esclavo quedó en libertad, Pablo lo envió de regreso a su casa de Filemón, porque ya se había convertido. Filemón también era convertido a Cristo. Y al capturar a un esclavo en ese entonces, o sobre todo fugitivo, la costumbre de aquel tiempo era matarlo, porque se había huido, ya no servía. Pero Filemón también se había hecho cristiano y era otro de los convertidos de Pablo. A Filemón podía con la ley matarlo. Pero ¿qué dice Filemón 15:16? ¿Cuál fue el consejo de Pablo? Mira lo que dice Filemón 15:16. Para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo.
Oiga, ni siquiera matarlo y ni siquiera como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. El Evangelio transforma vidas. Qué tremendo. Esa fue la nueva hermandad en Cristo que se estaba produciendo a través de todo el proceso y todo el mundo romano. La esclavitud encontró su toque de difuntos, mis amados. ¿Qué pasó con la esclavitud entonces? Sabemos que la esclavitud fue abolida en Inglaterra. La primera en donde se abolió fue en Inglaterra por medio de William Wilberforce, quien se había convertido al evangelio mediante la predicación de otro predicador muy conocido, Wesley. Y este Wilberforce o William, un pequeño hombre jorobado, llegó a ser uno de los más poderosos de entre todos los primeros ministros de Inglaterra. Usted puede ver la historia a William, la historia de él como primer ministro de Inglaterra, pero él estaba impactado por el evangelio, constreñido por el evangelio de Cristo, porque después vino la reforma protestante y él fue impactado por esa reforma a través de la palabra, y él estaba muy impactado, constreñido por el evangelio y por la libertad que Jesús le trajo a él. Este hombre dedicó todas sus energías y su elocuencia a destruir el odioso tráfico de esclavos africanos, porque estaba de moda traerlos de África, todos los esclavos, que comenzó en Portugal. Pero el éxito de este hombre, del primer ministro de Inglaterra, su éxito en la abolición de la esclavitud en todo el imperio británico, condujo a la agitación para que se hiciera la misma acción en otros países. Y Estados Unidos cogió esa influencia también. Por eso, a través de las proclamaciones que tronaban desde los púlpitos del norte, allá en Norteamérica, aparecieron los partidos abolicionistas. Eso, ahora sí, abolicionistas. Y finalmente tuvieron el éxito de destruir la esclavitud en Estados Unidos. Por la semilla del Evangelio. Cambia sociedades. El Evangelio cambia sociedades. Mis amados, otro de los ejemplos que podemos dar son las misiones cristianas. Y eso sí que hay libros por todos lados. Conozco misioneros, tremendo. En Colombia está impactada el Evangelio por los misioneros que vinieron de Estados Unidos. Los primeros misioneros que se vinieron acá a Colombia, vienen de Estados Unidos. Igual, los primeros misioneros que llegaron a Estados Unidos de Inglaterra eran cristianos, evangelizaron. Entonces, mis amados, las misiones cristianas transformaron culturas enteras, cambiaron sociedades para bien y dando esperanza de cambio a generaciones completas en lugares donde nadie se atrevía a llegar. Tremendo. Les ha correspondido a los seguidores de Cristo el cuidado de la escoria humana. A los seguidores de Cristo son los que han impactado buscando personas que el mundo los había desechado. Yo como director nacional de una agencia misionera conozco muy bien de todos los movimientos misioneros mundiales, impactando sociedades por el Evangelio. Entonces, mis amados, otro punto importante es ver, el cristiano trajo al mundo libertad e independencia, o el cristianismo mejor, trajo al mundo libertad e independencia. En todas las naciones antiguas, el Estado era supremo y el individuo no era nada. Lo único significativo del individuo era su servicio al Estado. Por eso las monarquías y por eso los reyes, todo, era el Estado. No, el individuo no tenía mucha influencia. Pero en los tiempos modernos, en aquellos lugares donde el Evangelio de Cristo ha sido proscrito y el ateísmo otra vez está dominando, como en los países comunistas que dominaron y que siguen dominando allá, que se oponen al Evangelio. Entonces, en los estados se ha cambiado, se está volviendo otra vez a la antigua doctrina pagana. Pero la palabra dice en 2 Corintios 13, 17, porque lo que vemos más hoy en día imperando las culturas de la maldad. Las leyes están levantándose a favor en contravía mejor, en contravía del bienestar del ser humano, de su origen, de su naturaleza. Entonces dice la palabra que donde está el Espíritu de Cristo, allí hay
Libertad. ¿Cuántos son libres? Hay libertad, aleluya. Y Jesús es aquel que le dio al individuo el valor que le corresponde. El Hijo de Dios vino del cielo y dio su vida por mí. Algo que necesitan los hombres de libertad. Y estas experiencias que vimos ahorita es por la libertad que necesita el ser humano. Cuando las sociedades tratan de controlar al ser humano, donde quiera que ha ido el Evangelio, ha servido como una fuerza de fermentación para dar al traste con las dictaduras y producir libertad. Particularmente notable en derrocar la tiranía es establecer la libertad de culto en aquella forma de cristianismo conocida como la Reforma. A partir de ahí vino la libertad de la forma de culto. Como una gran fuente de poder hacia la libertad y la independencia, ha producido muchos y muchas de las repúblicas, muchas de las monarquías limitadas y democracias de este mundo, a todo largo y lo ancho de muchos países, especialmente occidentales, porque en el oriente más que todo domina la religión musulmana. Mis amados, en Suiza, en Inglaterra, en Escocia, en los Estados Unidos de América y otras naciones. Mire, por ejemplo, cómo influencia en los tratados, en las redacciones de las constituciones de los países. ¿De dónde surgió, por ejemplo, esos tratados? Por ejemplo, contemporáneos y modernos. Por ejemplo, Mayflower, el acuerdo de Mayflower o el derecho que ellos tenían. Mire, ¿qué era ese acuerdo de Mayflower? Eran unos peregrinos ingleses que estaban en un barco llamado Mayflower, que iban a conquistar colonias hacia Norteamérica. En esa época de la conquista, a nosotros llegaron a América Latina, de México para acá llegaron fue la religión a imponer el evangelio con la espada. Pero los ingleses norteamericanos llegaron a evangelizar. Esa es la diferencia. Y este acuerdo de Mayflower, iban ahí en ese barco a conquistar a las colonias hacia Norteamérica. ¿Y qué es ese acuerdo? Era el derecho de los peregrinos a gobernarse a sí mismos, crear un acuerdo. Vamos a ir a gobernarnos a nosotros mismos y crear una sociedad civilizada para el bien de la mayoría de la colonia. Era aquel primer documento del Nuevo Mundo, el primer documento que iba a regir en la sociedad. ¿Y sabe cómo comienza ese documento? Ese documento comienza diciendo lo siguiente: habiendo emprendido para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana, y empieza así comienza. Para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. Eso es lo que tenían claro. Mis amados, temo que nos hemos apartado mucho de esa intención original. Los diversos documentos que se redactaron para la fundación de las diferentes colonias, de los diferentes estados, la fundación de las diferentes naciones que hoy llamamos la Constitución o leyes que rigen a una sociedad, tenían como base las Escrituras. Aún aquí en Colombia había la base que el Dios Todopoderoso, y quitaron eso. ¿Se acuerda que los juzgados se ponían la Biblia? También se quita todo eso. Por eso, mis amados, aquellos que quieren separar la Biblia del Estado tendrán que sacarla de las cartas constitutivas de muchos de los primitivos estados de los Estados Unidos en América. Estados Unidos, todos tienen Dios, la gloria de Dios. La libertad es uno de los dones del cristianismo. A Jesús nos llamó a libertad, como leímos. Aquellos que quieren separar entonces todos estos contextos es lo que está permitiendo el desorden y la desorientación de una sociedad perdida. Tengo la convicción, y tengamos la convicción como discípulos del Señor, de que la fe cristiana es la única fuerza que estorba y evita la total desaparición de la libertad en el mundo hoy. Lo dice 2 Tesalonicenses 2:7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Eso es lo que está en acción hoy en día. Todos los gobiernos y la ONU y todo ese plan 2030 que está contravía de los principios y valores en la ONU.
todos estos aspectos, pero dice que ya está en acción la iniquidad, solo que hay alguien que al presente la detiene. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es ese alguien? Diga yo, la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo está en la luz del Evangelio. Es la que se contrapone a todos los antivalores y a todo lo que va en contravía de lo que Dios determinó. El Evangelio de Cristo es lo que está contraponiéndose contra todo. Por eso el comunismo reconoce bien que la iglesia de Cristo es su más implacable enemiga. Ya está en los estatutos a nivel mundial. Usted ve esos países como Corea del Norte y todos esos países que además de socialmente oprimir a su pueblo, también se prohíbe el Evangelio. Le hago una pregunta, porque el Evangelio de Cristo es la sal de la tierra que evita la corrupción absoluta. Este Evangelio está atesorando en los corazones de los que creen. Por eso, el que impide todo eso somos nosotros, en alrededor. El mundo dice, no, es que eso es así, todo va de mal en peor. Pero te ven a ti y dicen, no, todo mal va en peor. Esta es una mujer fiel, una mujer que es diferente a todas. Este es un hombre fiel, que es diferente a todos. Estamos nosotros impartiendo. Pero la pregunta es, ¿qué ocurriría si todas las personas de nuestro país, por ejemplo, se convirtieran a Jesucristo en realidad? ¿Qué pasaría? A ver, yo me voy a ser más claro. No me refiero a ser miembro de una iglesia. No. La iglesia está llena, las iglesias están llenas de miembros, pero no de cristianos o no de hijos de Dios verdaderos. Yo me refiero, como leíamos al principio, si alguno está en Cristo, nueva criatura es una persona que transforma su vida. No me refiero a miembros por eso, me refiero a hijos de Dios renacidos de nuevo. Como lo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasaría si todos verdaderamente nacieran de nuevo? Nomás aquí en Bogotá, para no ir tan lejos, entonces hagámoslo aquí en Bogotá, no vamos para todo el país, aquí en Bogotá. Si todas las personas en Bogotá fueron impactados con el Evangelio, se convirtieran verdaderamente a Jesucristo y se dieran cuenta que están apartados del Señor y no se justificaran, si empezaran a dar fruto para Dios, ¿sabe qué pasaría? Las cárceles quedarían vacías, los tribunales cerrarían sus puertas, los bares tenían que cerrar, las tiendas, los cines y de todas las tiendas de pornografía y los teatros donde promueve la pornografía quedarían sin negocio. No habría necesidad de aparatos de alarma en los hogares, ni siquiera habría que trancar las puertas, porque los genuinos cristianos, hombres y mujeres que han experimentado el nuevo nacimiento, no roban, no matan, no violan, no cometen ninguno de los otros miles de pecados que hacen que la vida sea tan desagradable como se pasa hoy en el mundo. Tenemos un reto. ¿Por qué no ha pasado eso? ¿Dónde está la iglesia? Bueno, sigamos. Miremos el progreso que ha resultado ese cristianismo, progreso, en qué ha ayudado todo ese cristianismo. Ya lo dijimos ahorita y seguimos hablando. La ciencia, como dijo un científico, la ciencia nunca hubiera podido originarse en ninguna otra cultura. La ciencia no hubiera cogido fuerza en otra cultura. No hubiera podido originarse posiblemente en la cultura musulmana a causa de su creencia en el fatalismo, que lo impide absolutamente cualquier concepto de progreso científico. No, en esa cultura así no ha podido ser. No habría podido originarse entre los budistas ni entre los hindúes de Asia a causa de su creencia de que el mundo físico no es real, que no existe sino Dios y que todo esto es pura imaginación.
Solo el cristianismo pudo llegar a ser la ciencia. Y usted mira, todos los científicos, inventores a través de la historia tienen sus principios en Dios. Su temor a Dios, como dijimos aquí. Einstein, por ejemplo. Tantos descubrimientos, así tenemos muchos, Galileo Galilei y todos esos hombres de ciencia que impactaron a la sociedad y que dejaron muchos beneficios para la sociedad. Y solo a través del cristianismo vino la educación al mundo también. Hablando del sistema educativo a nivel mundial. Las universidades más prestigiosas del mundo como Cambridge, Oxford, Harvard, tienen sus raíces cristianas en las primeras escuelas de estudio teológico. Lo digo para que ustedes puedan investigar en la historia. En Norteamérica y Europa, por ejemplo, las naciones protestantes en su cultura tienen un alto grado de alfabetización en la población. Pero muy alto. ¿Por qué? A causa de la fe de estas naciones en la palabra de Dios y la necesidad de que los niños aprendieran a leer la palabra de Dios. Por eso su alfabetismo subió tanto. Por eso muchos le llaman el primer mundo. Nosotros somos cultura del tercer mundo. Es por eso, porque el evangelio trae cambio, trae bendición. El evangelio trae dignidad. ¿Quién de otras, sociedades ha descendido hasta los barrios bajos a rescatar a los abandonados? Todas esas asociaciones, misiones y trabajos. La misión urbana, por ejemplo, las asociaciones de jóvenes cristianos, los asentamientos misioneros. Solo los cristianos han dedicado a servir a este tipo de personas. Hoy, como el nuevo avance de los incrédulos y la eliminación de las escrituras, lo que está pasando hoy en día en gran parte del mundo, vemos que la decadencia y la corrupción se han tomado en nuestra sociedad. Es un reto que tenemos nosotros, mis amados. Usted y yo somos la sal de la tierra. Necesitamos que la sal salga del salero, sea aquello que preserva la vida, que esa sal sea lo que preserva la vida y la salud y la moralidad de nuestra sociedad que está en decadencia. Jesús vino, murió, resucitó y prometió que a los que creyeran en Él, que simplemente creyeren en la muerte de Él para salvarlos a ellos, serían transformados, serían renovados y convertidos en la sal que conservaría. Mientras estamos aquí en la tierra, conservaría la sociedad y la única esperanza que tiene la humanidad. El futuro de la humanidad está en la iglesia. Jesús dio muchos señales en este tiempo finales, pero como iglesia Él está esperando que alcancemos a muchos. Por lo tanto, hermanos, es necesario que examinemos, miremos más adentro nosotros mismos. Como le dije ahorita, no es convertirse a cristiano y ya. Hemos nacido de nuevo, estamos impactando. Examinemos si estamos cumpliendo el papel que tenemos aquellos que somos parte de la iglesia. Somos sal y luz. Somos sal y luz. La iglesia establecida por Dios siempre tiene y tendrá influencia en todos los tiempos y ámbitos desde la humanidad. Eso es lo que nos dice nuestro Señor y es lo que tenemos. Aquí tenemos un propósito. Mira la silla. Has traído a alguien, has buscado a alguien que verdaderamente haya cambio en su vida. Vamos conformes. ¿Cómo es posible que 12 hombres, después 60, después 70, después 120 hombres impactaron un continente? Impactaron el mundo. Nosotros, más de 12, no hemos podido impactar Bogotá. Dios nos ayude. Debemos producir fruto, como dice Mateo 13, 23. Porque Mateo 5, al 13 al 16 nos llama al Señor a ser sal y luz. Ya lo leímos al principio. Ustedes son una sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida,
entonces, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echado fuera y ser pisoteada por los hombres. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad no se puede, situada sobre un monte no se puede ocultar, etcétera. Mis amados, la influencia de la iglesia ha traspasado los tiempos. La influencia de la iglesia ha traspasado las culturas, las ideologías, ha traspasado las filosofías, ha traspasado la política y ha traspasado la economía a ser una institución donde la semilla del evangelio sale hacia el mundo y llega a la familia, donde se asienta la sociedad. Aún la familia ha sido vituperada, golpeada, pero es la iglesia la que debemos mantener y levantar la familia. Debemos impactar e influenciar al gobierno para que las naciones sepan manejar el código moral dado por Dios y al individuo, para que ese sepa el camino que debe seguir. No es pelear a favor de un gobierno. Es orar y clamar al Señor para que a los gobiernos la palabra de Dios impacte a esta sociedad a través de los gobiernos y a través de las instituciones establecidas en cada sociedad. Como le dije, Mateo 13:23 nos dice, más de que hablando de la semilla, más de que fue sembrado en buena tierra, hace que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 160 por uno. Aquí podemos ver, mis amados, que aquellos en quienes ha sido sembrada la semilla, tenemos la responsabilidad de oírla. Usted recibió la semilla del evangelio. ¿Qué está dando? ¿30%? ¿60%? ¿O todo? Que es el 100%. Así ocurre para el servicio a Dios. Así ocurre para todo. Muchos dan el 30%, otros el 60%, otros el 100%. Mis amados, el bienestar de una sociedad no depende del gobierno. Los que esperan en el gobierno pelean y luchan, porque su esperanza está en su gobierno, en su cambio. Mis amados, el bienestar de una sociedad no depende del gobierno, depende de lo que la iglesia haga o deje de hacer. Lamentablemente, la falta de entendimiento de un cristianismo integral ha llevado a muchos a diluir el poder del evangelio. No hemos entendido el poder que tenemos, el sacrificio redentor de Jesucristo, no lo hemos entendido. Por eso es que se crea un evangelio antropocéntrico, o sea, solamente a nivel social, lleno de positivismo, inclusive un evangelio lleno de positivismo y lleno de psicología cristiana, dejando por un lado el verdadero evangelio, que es Cristo céntrico, Cristo el que cambia vidas, Cristo el que cambia hogares, Cristo el que sana, Cristo el que restaura, Cristo el que restaura mi ambiente, Cristo el que restaura donde yo voy, Cristo el Señor. Un evangelio lleno de retos, responsabilidades y que nos empuja a ser parte del cambio real en la sociedad que vivimos. La gran comisión que Jesús nos dio, Mateo 28, 19 al 20. Esa es la visión de la iglesia. Cumplir el mandato del Señor es nuestra visión aquí en la iglesia. Cumplir el mandato del Señor. ¿Para qué? Para hacer discípulos y ser una comunidad de discípulos. Y esa comunidad de discípulos es el que impacta. Impacta. Si no somos una comunidad de discípulos, ¿cómo vamos a impactar? Por eso es que debe ser más que un adorno que decore las paredes de nuestra iglesia. Es ir y hacer discípulos, enseñándoles lo que dice ahí. Nos tiene que llevar a escudriñar las Escrituras para aprender y ser testigos fieles de las mismas y no testigos de nuestros pensamientos e ideas. No son conceptos, es vida. No son conceptos, es experiencia con Dios, la que nos mueve, la que nos apasiona. Es mi experiencia con Dios para llevar a otros al evangelio. La gracia inmerecida que recibimos nos debe hacer ir y buscar a los que nadie está buscando. Nos empuja a poner
todos nuestros esfuerzos y recursos para el beneficio del reino y nos lleva a ser iglesia afuera de las cuatro paredes. Los domingos nos reunimos para recibir, aprender, llenarnos, para ir a dar de lo que Dios nos da. Mis amados, esta semana el Señor me hablaba en intimidad con Él. Me decía, se trata, es de trabajar, de hacer cultura del reino. Cultura del reino, lo que estamos trabajando aquí ya, el Señor empezó a enfocar hacia esa dirección. Cultura del reino. La gracia inmerecida que recibimos nos debe fortalecer en esa realidad. Entonces, mis amados, así que sin duda tenemos que hacernos la pregunta. Mira esta pregunta ya para concluir. ¿Qué influencia tiene la iglesia en Latinoamérica? ¿Qué influencia tiene la iglesia aquí en Colombia? ¿Qué influencia tiene la iglesia aquí en Bogotá? ¿Qué influencia tenemos nosotros, aquellos que profesamos la fe cristiana? ¿Qué tipo de cristianismo representamos? Esta pregunta va más allá de números, va más allá de emociones o deseos. Nos ayuda a enfocarnos en nuestra responsabilidad y sobre todo nos ayuda a enfocarnos a procurar entender la voluntad de Dios de acuerdo a las Escrituras. Mejor hagamos personal la pregunta. La pregunta sería, ¿qué influencia tienes tú como cristiano en tu mundo que te rodea? ¿Qué influencia tengo yo en el mundo que me estoy influenciando? No se trata de solo palabras, se trata de vida. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos como iglesia fiel, impactando nuestra ciudad? ¿Qué pregunta? Todos aquellos que por gracia formamos el cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de que la iglesia engendrar esperanza. Uno escucha por ahí, uno escucha las noticias y no es tenaz. Yo a veces ni leo, ni veo, ni nada, porque es terrible todo lo que pasa. ¿Cómo estamos impactando a aquellos que sufren, que luchan? Lo que parece ser una crisis mundial de valores, para nosotros debe ser una gran oportunidad, que sin cambiar su esencia podemos ser efectivos. Y su influencia viene del Creador. Mis amados, lo que parece ser una crisis mundial de valores debe ser una gran oportunidad para la iglesia. Y repito, que sin cambiar su esencia puede seguir siendo efectiva y que su influencia que viene del Creador puede seguir sembrándose en este mundo. Sigamos influenciando hasta que la iglesia se vaya de la tierra. Influenciamos. Es lo que he llamado esta mañana. Esa es la convicción del cristianismo. Oremos. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de ser parte integral de tu obra, de tu reino, de tu pueblo. Tenemos un reto, Señor. Tú nos has salvado, tú nos has escogido, nos has bendecido. Tenemos todos los beneficios de la cruz, pero también hay un propósito detrás de ello: alcanzar a muchos para tu reino. Ayúdanos a no ser pasivos. Ayúdanos a cumplir con el mandato de ir y hacer discípulos. Danos sabiduría y entendimiento cuando vamos a tu palabra. Enséñanos tu palabra para que podamos ser luz y sal. Sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor. Y lo podemos lograr como lo lograron los primeros discípulos, con el poder de tu presencia, con el poder de tu Espíritu. Solos no podríamos. No es por nuestros conceptos ni argumentos personales, es por tu poder. Contigo desbarataremos ejércitos. Contigo, Señor, alcanzaremos vidas.
Contigo sí, Señor, porque tú convences. No soy yo el que convence con mis argumentos. Eres tú el que convences con el Evangelio, con la palabra. Permíteme ser esa sal y esa luz en el mundo donde nos movemos. Toda gloria y honra es para ti. Gracias por levantar tu obra. Y como iglesia fiel, permítenos impactar esta sociedad, esta ciudad, esta región y esta nación y las naciones. Gracias, Dios, para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles. Muchas gracias por su tiempo.